En el vasto y desconocido Nuevo Mundo, donde la supervivencia se convierte en un arte y cada paso es un desafío, surge la figura de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, un hombre que, contra toda adversidad, forjó una de las más extraordinarias epopeyas de la historia. Desde las costas del Atlántico hasta las tierras del Pacífico, Cabeza de Vaca atravesó selvas impenetrables, enfrentó peligros inimaginables y se adentró en lo desconocido, todo para llevar el nombre de España a los confines del mundo. En esta ocasión especial, nos unimos al canal de Isaac Moreno, especializado en desentrañar y divulgar las maravillas de la ingeniería antigua, mostrando cómo estos impresionantes logros técnicos moldearon la historia haciendo grande a la romanidad y a su sucesora, la hispanidad. Dos civilizaciones que se entrelazan a través de su legado común en la ingeniería y la cultura. Prepárate para un viaje épico a través del tiempo, el espacio y la resistencia humana. Bueno amigos, hoy os voy a hablar de un episodio muy concreto de una de las expediciones de aquel periplo tremendo que supuso el descubrimiento y la conquista de los territorios americanos, de lo que luego se llamó la Nueva España. En este caso no se trata de una expedición exitosa, sino todo lo contrario, de un absoluto fracaso. Aquel fracaso le permitió a unos poquitos de aquellos exploradores, apenas 4 de los que habían partido de Cuba con la intención de poblar y explorar toda la Florida y toda aquella costa, pues como digo, les permitió a esos 4 encontrarse con una serie de seres humanos, de tribus, que estaban en pleno paleolítico. Figuraos el choque cultural de unas personas del Renacimiento español que se ven envueltos durante muchos años. Del orden de 10 años duró esta aventura, aunque 8 fueron los más intensos, porque fueron los que estuvieron desnudos, sin ropa, sin ningún avance tecnológico de los que habían disfrutado cuando salieron de España o de los que tenían sus colegas en la Nueva España y se encontraron conviviendo de repente en plena era paleolítica. Esta exploración, emprendida por Pánfilo de Narváez, después de los muchos episodios que había tenido ya en la Nueva España, uno de ellos muy famoso con Hernán Cortés, donde quedó tuerto precisamente, pues consiguió que se le nombrase gobernador de los territorios que fuese a conquistar o a poblar en la Florida. Nada de eso ocurrió. De hecho, Pánfilo de Narváez encontró allí la muerte. Sin embargo, su tesorero, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, logró sobrevivir, milagrosamente por supuesto, después de 10 años de periplo en los que atravesó andando todo el sur del actual Estados Unidos. Él describe todo lo que vio y fue probablemente el primer hombre blanco que atravesó aquellos territorios y que contactó con aquellas tribus, aquellos paisajes y aquellas costumbres tan absolutamente extrañas para él. Y sin embargo, seguramente no muy diferentes de las que en Europa habían ocurrido más o menos hace unos 10.000 años. Porque el estado cultural de todas aquellas tribus, de todas aquellas gentes, era aproximadamente, dadas las herramientas, dado el modo de vida, pues algo parecido a lo que aquí había sido este periodo paleolítico que llamamos el magdaleniense, es decir, tenían ese tipo de armas y de artefactos, eran pescadores, eran cazadores, eran recolectores, y donde había posibilidad también cazaban bisontes americanos, los conocidos como búfalos, que en aquel momento, cuando los vio Álvar Núñez, pues los identificó como vacas salvajes, de raza merina, decía, para que os hagáis una idea, pero que permitían la subsistencia de muchas tribus y de muchas personas en aquella parte del mundo. Para ello, como suelo hacer, os voy a leer párrafos concretos de la obra que él dejó escrita cuando volvió a España, una obra que se llama Naufragios. Es un título bien elocuente, porque efectivamente este hombre naufragó como unas 2 o 3 veces, naufragios marinos, aparte que todo el resto del periplo fue también un auténtico naufragio, porque estuvo al borde de la muerte muchas veces. De hecho, vio como sus compañeros morían uno a uno de hambre, de cansancio, de frío, y a los que no vio tuvo noticias de cómo habían muerto. Pero en fin, él milagrosamente salvó la vida y pudo escribir esta obra. Pero claro, ¿cómo podía ilustraros a vosotros con unas imágenes de aquellos sucesos, de aquellas cosas que le fueron pasando a este hombre en aquellos paisajes que hoy son irrepetibles, ni los personajes, ni el entorno en el que él se movió? Pues he pensado que nada mejor que colaborar con un canal amigo que se llama Historia Hispana, que lo podéis encontrar también en YouTube,
que es un artista que maneja la inteligencia artificial maravillosamente, una herramienta que nos va a permitir sumergirnos en unas escenas y en un entorno que de otra manera no podríamos hacerlas realidad. Y ahora sí, ahora vamos a ir con Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Ya dice en el proemio o prefacio dedicado a Carlos V en aquel momento, dedicado a la Sacra, Cesárea y Católica Majestad, así le trataba. Dice que el objeto de este escrito es traer a vuestra majestad relación de lo que en 10 años, que por muchas y muy extrañas tierras que anduve perdido y en cueros, pudiese saber y ver, así en el sitio de las tierras y provincias de ellas, como en los mantenimientos y animales que de ellas se crían, y las diversas costumbres de muchas y muy bárbaras naciones con quien conversé y viví, y todas las otras particularidades que pude alcanzar y conocer. Porque aunque la esperanza de salir entre ellos tuve siempre fue muy poca, el cuidado y diligencia siempre fue muy grande de tener particular memoria de todo, para que si algún tiempo Dios nuestro Señor quisiere traerme a donde ahora estoy, había vuelto a España, pudiese dar testigo de mi voluntad. Aunque en ella se lean algunas cosas muy nuevas y para algunos muy difíciles de creer, pueden sin duda creerlas. Y ya dice que salió el 17 de junio de 1527 del puerto de Sanlúcar de Barrameda con el gobernador Pánfilo de Narváez, con poder y mandado de vuestra majestad para conquistar y gobernar las provincias que están desde el río de las Palmas hasta el Cabo de la Florida, las cuales son en tierra firme. La armada que llevaba eran 5 navíos, en los cuales poco más o menos irían 600 hombres. Bueno, de estos realmente hubo muchos que ya no llegaron a la Florida. Ya dice que cuando llegaron a la isla de Santo Domingo para proveerse de provisiones y sobre todo de caballos, 140 hombres de los que llevaban se quisieron quedar allí, por los partidos y promesas que de la tierra les hicieron. Dijeron, quédate aquí que es más seguro que no sabes qué vas a encontrar por ahí. Así que ya la expedición quedó bastante mermada. Pero bueno, el caso es que cuando ya partían para la Florida, intentaron ir al puerto de la Trinidad para abastecerse allí cosas que necesitaban para la expedición. Se quedaron parados en lo que era aquella bahía en aquel entonces y ya los pilotos empezaron a intuir que no era un sitio seguro y que lo mejor era marcharse de allí cuanto antes. Álvar Núñez era lo que pretendía, pero insistieron en que bajase él para coger los bastimentos y subirlos con barcas a las naves. Finalmente, eso fue lo que se hizo, pero mientras ellos bajaron de la nave y quedaron en el pueblo, ocurrió que vino una tempestad, como ya intuían los pilotos y algunos de los marineros que estaban en los barcos, de tal calibre que verdaderamente lo que describe fue un auténtico huracán que dio al traste con las naves que allí estaban esperando y con todos los hombres, caballos y pertenencias que allí había. Y aunque otros navíos habían esperado en otros lugares más seguros, entre ellos el de Pánfilo de Narváez, los dos con los que había quedado encomendado Álvar Núñez se fueron de esta forma al traste. Y lo describe de esta forma, dice, la tempestad comenzó a crecer tanto que no menos tormenta había en el pueblo que en el mar. Él había bajado al pueblo a por los bastimentos. Porque todas las casas e iglesias se cayeron. Y era necesario que anduviésemos 7 u 8 hombres abrazados unos con otros para podernos amparar con el viento que nos llevaba. En fin, pasado el huracán, porque lo que describe es eso, el lunes por la mañana bajamos al puerto y no hallamos los navíos. Vimos las boyas de ellos en el agua, a donde conocimos ser perdidos, y anduvimos por la costa por ver si hallaríamos alguna cosa de ellos, y como ninguno hallásemos, metímonos por los montes, y andando por ellos 1/4 de legua, hallamos la barquilla de un navío puesta sobre unos árboles, y 10 leguas de allí por la costa se hallaron 2 personas de mi navío y ciertas tapas de cajas, y las personas tan desfiguradas de los golpes de las peñas que no se podían conocer. Se perdieron en los navíos 60 personas y 20 caballos. Antes de comenzar la expedición ya tuvieron este tipo de desgracia. Dice, la tierra quedó tal que era una gran lástima verla, caídos los árboles, quemados los montes, todos sin hojas ni hierba. Así pasamos hasta 5 días del mes de noviembre, que llegó el gobernador con sus 4 navíos, los que habían quedado en otro lado, que también habían pasado gran tormenta y también habían escapado por haberse metido con tiempo en parte segura, cosa que no fueron capaces de hacer con estos 2 que se perdieron. La gente que traía estaban tan atemorizados después de lo que había pasado que decían que no se podían embarcar en ese mes de noviembre y que había que pasar el invierno allí. Y entonces se marcharon a invernar al puerto de Sagua, que está como a 12 leguas de donde pasó esto. Y allí se estuvieron pues hasta bien pasado el mes de febrero. En ese puerto de Sagua reclutaron un piloto que se llamaba Miruelo. Decía que sabía y había estado en el río de las Palmas
y era muy buen piloto de toda la costa norte. Bueno, finalmente el gobernador ya se embarcó con toda su gente y la gente que llevaba eran 400 hombres y 80 caballos en 4 navíos y un bergantín. Eso es lo que salió finalmente hacia la Florida. El piloto que de nuevo habíamos tomado metió los navíos por los bajíos que dicen de Canarreo, de manera que otro día dimos en seco y así estuvimos 15 días, primera muestra de que el piloto no era muy experto. Al cabo de los cuales una tormenta del sur metió tanta agua en los bajíos que pudimos salir, aunque no sin mucho peligro. Bueno, finalmente salen y al llegar a unas 12 leguas de La Habana, sin llegar a La Habana, nos tomó un tiempo del sur que nos apartó de tierra y fuimos costeando la vía de la Florida. Y acabaron en la boca de una bahía, al cabo de la cual vimos ciertas casas y habitaciones de indios. Y aquí ya os voy a mostrar este mapa físico de toda aquella zona, que aunque tiene la toponimia en alemán, se entiende muy bien. Ahí veis cómo el periplo en este momento ya están en la Florida. Veis ahí el lugar de la Trinidad y la bahía de Cienfuegos, que es la zona donde les ocurrieron estas tormentas tremendas, y como antes de llegar a La Habana llegaron a lo que hoy es la bahía de Tampa, en la Florida, que así se ha identificado con esta bahía donde dice este hombre que llegaron. Y así continuaron el periplo, que ahora os voy a explicar. Lo primero que hicieron fue inspeccionar la zona, inspeccionar la tierra. Y aquí cuenta que el gobernador se desembarcó con la más gente que en los bateles que traía pudo sacar. Y como llegamos a los buíos o casas que habíamos visto de los indios, hallámoslas desamparadas y solas, porque la gente se había ido aquella noche en sus canoas. Y para que os hagáis una idea del tipo de edificios o de casas de madera con techo de paja que tenían, dice que en uno de aquellos buíos era muy grande, que cabrían en él más de 300 personas. Sería el lugar de concentración del pueblo, por ejemplo. Y dice, el gobernador levantó pendones por vuestra majestad y tomó la posesión de la tierra en su real nombre. Pues sí, menuda hazaña, porque de allí no salió vivo nadie. Dice, mandó a toda la otra gente desembarcarse y los caballos que habían quedado, que no eran más de 42, habían mermado muchos durante la travesía, porque los demás, con las grandes tormentas y mucho tiempo que habían andado por la mar, eran muertos. Y estos pocos que quedaron estaban tan flacos y fatigados que por el presente poco provecho pudimos tener de ellos. Bueno, finalmente al día siguiente los indios fueron hacia ellos y no se entendían porque no tenían forma de comunicarse con ellos. Pero dice, mas hacíannos muchas señas y amenazas, y nos pareció que nos decían que nos fuésemos de la tierra. Y con esto nos dejaron, sin que nos hiciesen ningún impedimento, y ellos se fueron. Desde allí, Pánfilo de Narváez, ante su impaciencia, él lo que quería era entrar en la tierra y explorar aquello y ver qué cosas podía sacar de allí. Y dice, el gobernador mandó que el bergantín fuese costeando la vía de la Florida y buscase el puerto que Miruelo, el piloto, que había dicho que sabía, mas ya él lo había errado y no sabía en qué parte estábamos ni a dónde era el puerto. Es decir, estaban completamente perdidos en la Florida. Claro, muchos medios, pero poca inteligencia para una expedición así. Incluso dice, tomamos 4 indios y mostrámosles maíz para ver si lo conocían, porque hasta entonces no habíamos visto señas de él. Ellos nos dijeron que nos llevarían donde lo había y así nos llevaron a su pueblo. Realmente eran pueblos que no eran sedentes, se movían mucho, apenas cultivaban. Cuando llegaron a su pueblo, dice, allí hallamos muchas cajas de mercaderes de Castilla, y en cada una de ellas estaba un cuerpo de hombre muerto, y los cuerpos cubiertos con unos cueros de venado pintados. Al comisario le pareció que esto era especie de idolatría y quemó la caja con los cuerpos. Con lo cual ya encontraron allí vestigios de que había habido por allí españoles. Hallamos también pedazos de lienzo y de paño, penachos que parecían de la Nueva España. Hallamos también muestras de oro. Por señas preguntamos a los indios de a dónde habían habido aquellas cosas. Señaláronnos que muy lejos de allí había una provincia que se decía Apalache, en la cual había mucho oro, y hacían seña de haber muy gran cantidad de todo lo que nosotros estimamos en algo. Esta es una estrategia que se repite siempre en todos los episodios de exploración y conquista de América. Siempre que contactan con unos indios y les preguntan por determinadas cosas que a los españoles les interesaban o que querían encontrar, siempre les decían que más allá, que al otro lado de las montañas, que lejos, que hacia el norte, para quitárselos de encima directamente. Hay muchas expediciones en las que se puede ver que esto es sistemático. Siempre había otros pueblos grandes y afamados más allá donde podían encontrar de todo. Luego eso nunca ocurría. Pero de entrada ellos se los quitaban de encima. En definitiva, que cuando les contaron aquellos dijeron, pues vamos a ir hacia Apalache, que nos han dicho que allí hay de todo. Y entonces a Pánfilo de Narváez se le ocurrió dejar los navíos allí, entrar por la tierra e ir andando por la tierra. Y dice Álvar Núñez,
yo respondía que me parecía que por ninguna manera debía dejar los navíos sin que primero quedasen en un puerto seguro y poblado. Es decir, primero vamos a poner una población, guardamos los navíos y desde allí expedicionamos hacia el interior. Pero no, este hombre ya dice, los dejamos aquí y nos vamos por tierra, que esto está chupado. Pánfilo de Narváez, en el fondo, tuvo varios fracasos de este tipo. No era un gran estratega, era muy fantasma y así le fueron las cosas. Y le dice, y que mirase que los pilotos no andaban ciertos, ni se afirmaban en una misma cosa, ni sabían en qué parte estaban. Pues mucho más razonable lo que opinaba Álvar Núñez, sin duda. Y aún dice más, íbamos mudos y sin lengua, por donde mal nos podíamos entender con los indios, ni saber lo que de la tierra queríamos, y que entrábamos por tierra de que ninguna relación teníamos, ni sabíamos de qué suerte era, ni lo que en ella había, ni de qué gente estaba poblada, ni a qué parte de ella estábamos. Pues con estas premisas no parecía muy inteligente meterse en la aventura. Y que sobre todo no teníamos bastimentos para entrar a donde no sabíamos, porque visto lo que los navíos había, no se podía dar a cada hombre de ración para entrar por la tierra más de 1 libra de bizcocho y otra de tocino, y que a mi parecer era que se debía embarcar e ir a buscar puerto y tierra que fuese mejor para poblar, pues la que habíamos visto en sí era tan despoblada y tan pobre cuanto nunca aquellas partes se había hallado. Veis cómo ya una primera apreciación de una persona que sabe un poco de estas cosas indicaba todo lo contrario a lo que Pánfilo de Narváez pretendía. Claro, los pilotos eran parecidos a Pánfilo de Narváez. Dice, los pilotos decían que no estaría sino 10 o 15 leguas de allí la vía de Panuco. Anda que no queda costa para llegar al río de Panuco. Y que no era posible, yendo siempre a la costa, que no topásemos con él. Eso es cierto, pero después de 1000 leguas, no de 10 o 15, como decían los pilotos. En fin, que después de una discusión importante que tuvieron, pues como el que mandaba era Pánfilo de Narváez, Álvar Núñez decidió irse con ellos también a la aventura por tierra, porque lo que le proponía Pánfilo de Narváez era que se quedase al cuidado de los barcos y que esperase allí hasta ver lo que ocurría. Entonces él decía que su honor estaba comprometido, porque eso era cobardía y que él quería correr la misma suerte que los demás, a pesar de que ya la expedición arrancaba con muy escasa inteligencia. En fin, que finalmente partimos de allí, yendo siempre en demanda de aquella provincia que los indios nos habían dicho, Apalache, que se llamaba así, y anduvimos hasta 17 de junio, que no hallamos indios que nos osasen esperar. Esto era sistemático. En el momento que contactaban con los indios y les decían hola o queremos ayuda, los indios escapaban y no había manera de contactar con ellos, con lo cual la perdición estaba servida. Finalmente se encuentran un indio, hablan con él, dice que sí, que el Apalache está tirando por allí adelante y que además son enemigos de ellos y que podrían guiarles hasta allí y tal. Bueno, pues con una pequeña escaramuza, toda esta aventura acaba diciendo otro día nos partimos de allí sin que indio ninguno de los naturales apareciese, porque todos habían huido. Era lo normal que ocurriese. Así que visto lo que había, dice el gobernador dejó una celada de algunos de a caballo en el camino y tomaron 3 o 4 indios y estos llevamos por guías. Como nadie quería voluntariamente, pues cogieron a 3 o 4. Y dice, nos llevaron por tierra muy trabajosa de andar y maravillosa de ver, porque en ella hay muy grandes montes y los árboles a maravilla altos. Y son tantos los que están caídos en el suelo que nos embarazaban el camino, de suerte que no podíamos pasar sin rodear mucho y con muy grande trabajo. Es decir, estaban en un terreno completamente virgen, muy deshabitado y con una dificultad de tránsito extrema. Finalmente llegaron al pueblo de Apalache, y dice sin que los indios de la tierra no sintiesen. Creyendo que era verdad lo que de aquella tierra nos habían dicho, que allí se acabarían los grandes trabajos que habíamos pasado, así por lo malo y largo del camino para andar, como por la mucha hambre que habíamos padecido. Bueno, la felicidad no les duró mucho. Hallamos mucha cantidad de maíz que estaba ya para cogerse, y mucho seco que tenían encerrado. Tenían muchos vasos para moler maíz, es decir, aquí sí que hay un pueblo sedentario, y tienen casas. Y cultiva el maíz. En el pueblo había 40 casas pequeñas y en lugares abrigados. El edificio es de paja y están cercados de un muy espeso monte y grandes arboledas y muchos piélagos de agua, donde hay tantos y tan grandes árboles caídos que embarazan y son causa de que no se pueda por allí andar sin mucho trabajo y peligro. Bueno, el caso es que cuando llegaron los indios no estaban, había mujeres y niños y entonces pues se quedaron con ellos. Y dice que los indios que allí habían huido vinieron a nosotros de paz, pidiéndonos a sus mujeres e hijos, y nosotros se los dimos, salvo que el gobernador detuvo a un cacique de ellos consigo, que fue causa por la que ellos fueron escandalizados. Otro día volvieron en pie de guerra,
para liberar al cacique. Y con tanto denuedo y presteza nos acometieron que llegaron a poner fuego a las casas donde estábamos, y cuando salimos huyeron y acogiéronse en las lagunas que tenían muy cerca. Y por esto y por los grandes maizales que había, no les pudimos hacer daño. O sea que se escondían entre las cañas, entre los maizales, y ahí se acabó el asunto. En definitiva, que era una tierra muy pobre que no respondía a lo que estaban buscando los españoles. Bueno, finalmente preguntaron cómo pudieron al cacique que habían detenido y les dijo que el mayor pueblo de toda aquella tierra es aquel Apalache y que en adelante había menos gente y muy más pobre que ellos, así que las esperanzas de salir de allí triunfante eran muy pocas. Pero que yendo hacia el mar, a unas 9 jornadas, había un pueblo que se llamaba Aute. Así que, vistas las perspectivas, decidieron ir hacia este pueblo Aute. Finalmente, como tenían que atravesar lagunas continuamente, llenas probablemente de cipreses de los pantanos y de este tipo de arbolado que está dentro de las lagunas, en aquella zona de América, nos dice, llegamos a una laguna de muy mal paso, porque daba el agua a los pechos y había en ella muchos árboles caídos. Ya que estábamos en medio de ella, nos acometieron muchos indios que estaban escondidos detrás de los árboles. Otros estaban sobre los caídos y comenzaron a flechar de manera que nos hirieron a muchos hombres y caballos. En fin, que en ese ambiente llegaron a Aute, a esa zona de la costa, en tal estado de calamidad y de enfermedad, porque les estaban azotando todas las enfermedades de aquellas zonas, que dice que cuando se marcharon de Aute, que era otro pueblo pobre donde no encontraron nada, porque la gente al sentirles que llegaban también se habían marchado y encima dice que estaban todas las casas quemadas, con lo cual se quedaron como estaban. Y cuando partieron de Aute, dice que ni los caballos bastaban a llevar a los enfermos, ni sabíamos qué remedio poner, porque cada día adolecían, que fue cosa de muy gran lástima y dolor ver la necesidad y trabajo en que estábamos. Visto el poco remedio que para ir adelante había, porque no había dónde, ni aunque lo hubiera, la gente pudiera pasar adelante, por estar los más enfermos. Probablemente la malaria, los mosquitos, los pantanos, pues acabó diezmando a todos ellos. Y es que son frases lapidarias las que dice este hombre. Cada uno puede pensar lo que se pasaría en tierra tan extraña y tan mala, y tan sin ningún remedio de ninguna cosa, ni para estar ni para salir de ella. Fijaos la situación. Bueno, y como allí se veían ya todos muertos, no sabían a dónde tirar, pues decidieron que podían hacer unas barcas para salir al mar e ir costeando hacia el oeste a ver si llegaban a la vía de Panuco, que era un poco el objetivo, pensando que estaba ahí al lado. Pero ya os vuelvo a enseñar dónde está la bahía de Apalache en este mapa y dónde estaba Panuco. Desde luego en ese momento no tenían ningún conocimiento, ni de la escala de lo que era el Golfo de México, ni de la distancia que había entre los sitios. No tenían ya navíos, no tenían prácticamente caballos sanos, no había gente sana y no tenían ni dónde caerse muertos, como acaba de decir. Claro, deciden hacer unas barcas para costear y salir de allí. Pero dice, a todos parecía imposible, porque nosotros no lo sabíamos hacer. Ni había herramienta, ni hierro, ni fragua, ni estopa, ni pez, ni jarcias. Finalmente, ni cosa ninguna, que tantas como son menester, ni quien supiese nada para dar industria de ello. Y sobre todo, no haber que comer entre tanto que se hiciesen. Pero en fin, finalmente se apañaron. Uno de la compañía vino diciendo que él haría unos cañones de palo y con unos cueros de venado se harían unos fuelles. Fijaos, acordamos de hacer de los estribos y espuelas y ballestas y de las otras cosas de hierro que había, los clavos y sierras y hachas y otras herramientas de que tanta necesidad había de ello. Es decir, con el fuelle ese podían hacer forjas para fundir el hierro y hacer estas herramientas indispensables para hacer cualquier barco. Claro, como no había que comer, dijeron al tercer día se podía matar un caballo, el cual se repartiese entre los que trabajaban en la obra de las barcas y los que estaban enfermos. Y los demás, pues, a la providencia, a ver qué es lo que podían comer. En fin, que finalmente, de aquella manera pudieron hacer las barcas. Hicieron 5 barcas de 22 codos cada una de longitud, calafateadas con las estopas de los palmitos, y breámoslas con cierta pez de alquitrán que hizo un griego llamado Teodoro de unos pinos. Uno por otro supieron hacer aquellas cosas. Hicimos cuerdas y jarcias, y de nuestras camisas las velas, y de las sabinas que allí había hicimos los remos que nos pareció que era menester. Es decir, que ya de momento ropa poca, porque la emplearon en las velas. Incluso de los caballos que habían matado, que ya no quedaba ninguno, pues desollaron las piernas y curtieron los cueros para hacer unas botas en las que llevar agua. Entre tanto, como el hambre era muy grande y los que no estaban trabajando no tenían derecho a comerse los caballos, pues dice, algunos andaban cogiendo mariscos por los rincones de las entradas de la mar, en que los indios, en 2 veces que dieron con ellos, nos mataron 10 hombres a la vista del real, del campamento que habían montado, sin que los pudiésemos socorrer.
Finalmente, en el mes de septiembre, se acabaron de comer los caballos y se embarcaron. En las 5 barcas iban del orden de 49, casi 50 en cada una. Estamos hablando de 200 y pico hombres. Pero iban tan llenas, iban tan apretados, que dice que no quedó a las barcas más de un geme de bordo fuera del agua, es decir, una cuarta de madera fuera del agua. Y además íbamos tan apretados que no podíamos menearnos. Y tanto puede la necesidad que nos hizo aventurar a ir de esta manera y meternos en una mar tan trabajosa sin tener noticia del arte de marear ninguno de los que allí iban. Encima ni siquiera sabían navegar ni sabían utilizar aquellas barcas con cordura. Bueno, y así dice que anduvieron varios días por aquellos ancones, que son estas entradas de la mar, los golfos que había por aquella zona, sin señal de ver ninguna cosa de costa, es decir, no había poblados, no había nada. Y finalmente llegaron a una isla que estaba cerca de la tierra. Y ahí vieron venir unos indios con unas canoas, que al llegarlos dejaron las canoas solas y se marcharon. Y esas 5 canoas les sirvieron para remediar un poco el problema de que no les quedaba calado en la barca, de forma que las pusieron, dice él, a modo de falcas, añadiéndolas a las barcas, de manera que subieron 2 palmos de bordo sobre el agua, por lo menos ya iban un poco más flotando todo aquello. Sin embargo, creciendo cada día la sed y el hambre. Las botas que hicimos de las piernas de los caballos luego fueron podridas y sin ningún provecho, así que se quedaron sin agua. Bueno, anduvieron por aquellas costas unos 30 días. Algunas veces dice que hallaban indios, pescadores, gente pobre y miserable, que tampoco les podían remediar a ellos el problema que llevaban. Hasta el punto que dice que la sed fue tanta que nos puso en necesidad de beber agua salada, y algunos se desatentaron tanto en ello que súbitamente se nos murieron 5 hombres. La necesidad es lo que tiene. Bueno, y dice, volvimos una punta que la tierra hace donde hallamos mucha bonanza y abrigo. Salieron a nosotros muchas canoas, y los indios que en ellas venían nos hablaron y se dieron la vuelta, no quisieron esperar. Les fuimos siguiendo hasta sus casas, y delante de las casas hallaron muchos cántaros de agua y mucha cantidad de pescado guisado, y el señor de aquellas tierras ofreció todo aquello al gobernador, y tomándolo consigo lo llevó a su casa. Es decir, bueno, pues allí pudieron beber, pudieron comer, por fin, después de la mucha necesidad que llevaban, y los albergaron allí. Allí les dieron muchos rescates, como decían ellos, muchas cuentas y todo lo que los indios valoraban, porque los indios no tenían ese tipo de cosas. Pero dice, a media hora de la noche, súbitamente los indios dieron en nosotros, y en los que estaban muy malos, echados en la costa, y acometieron también la casa del cacique donde el gobernador estaba, y lo hirieron de una piedra en el rostro. Bueno, pues a partir de ahí, de aquella escaramuza, tuvieron que salir por patas los que pudieron, y dice, ninguno de nosotros hubo que no quedase herido. Y continuando adelante con esta aventura y con las barcas y con los que iban quedando, se describe lo que parece que es la desembocadura del río Mississippi. Porque cuenta Álvar Núñez, el gobernador, es decir, Pánfilo de Narváez, se metió por una bahía muy cerca de allí, en que había muchas isletas, y allí nos juntamos. Y desde la mar tomamos agua dulce, porque el río entraba en la mar de avenida, es decir, era un río muy grande. Y el gobernador decidió que él iba a entrar a la costa en ese río, en esa desembocadura. Pero dice, como el gobernador llevaba la más sana y recia gente, que entre todavía en ninguna manera les pudimos seguir ni tener con ella. Y entonces le pidió que le diese un cabo de la barca para atarse, y me respondió que no harían ellos poco si solos llegaban aquella noche que pudieran llegar a tierra, porque la corriente del río les estaba arrastrando a todos hacia alta mar. Y entonces le dijo que a ver qué podían hacer, que mandase lo que fuera. Y él me respondió que ya no era tiempo de mandar unos a otros, que cada uno hiciese lo que mejor le pareciese, que era para salvar la vida. Es decir, estaban todos tan agobiados que el gobernador vio que tenía todavía buenos remeros, podía llegar a tierra, pero los otros se iban a alta mar. El caso es que Álvar Núñez dejó que su barca fuera hacia alta mar, y allí se juntó con otro de las barcas, que tampoco había llegado a costa, y la expedición se separó definitivamente. Hasta que una tormenta, después de 4 días, hicieron que perdieran a la otra barca, y ya solo se queda con su barca, Álvar Núñez, con la gente que en ella estaba, y sigue narrando lo que a ellos les pasó. Dice, con ser invierno y el frío muy grande y tantos días que padecíamos hambre, con los golpes que de la mar habíamos recibido, otro día la gente comenzó a desmayar, de tal manera que cuando el sol se puso, todos los que en mi barca venían estaban caídos en ella unos sobre otros, tan cerca de la muerte que poco sabía que tuviesen sentido, y entre todos ellos a esa hora no había 5 hombres en pie. Y en esas circunstancias pues pasaron aquella noche, hasta que dice, cerca del alba parecióme que oía el tumbo de la mar, porque como la costa era baja sonaba mucho. Entonces vieron la costa y vieron que podían ir hacia ella. Cerca de tierra nos tomó una ola y echó la barca fuera del agua, y con el gran golpe que dio, casi toda la gente que en ella estábamos como muerta tornó en sí.
y como se vieron cerca de la tierra se comenzaron a descolgar, y con manos y pies andando, y como salieron a tierra a unos barrancos, hicimos lumbre y tostamos del maíz que traíamos, y hallamos agua de la que había llovido. Con el calor del fuego la gente tornó en sí y comenzaron algo a esforzarse. El día que allí llegamos era el día 6 de noviembre. Ya se les había pasado todo el año y estaban en unas penosísimas circunstancias en pleno invierno. Y aquí sufren uno de los episodios más llamativos de toda la epopeya. Contactan en un pueblo de indios, los indios llegan a donde ellos y dice: acudieron 100 indios flecheros. Que ahora ellos fuesen grandes o no, nuestro miedo les hacía parecer gigantes. Y pararon cerca de nosotros. Entre nosotros excusado era pensar que habría quien se defendiese, porque difícilmente se hallaron 6 que del suelo se pudieran levantar. Pero bueno, finalmente dice, les dimos unas cuentas y unos cascabeles, y cada uno de ellos me dio una flecha, que es señal de amistad, y por señas dijeron que a la mañana volverían y nos traerían de comer. Y efectivamente, a la mañana siguiente, pues les trajeron de comer, tanto pescado como unas raíces que comían, que eran como nueces, e hicieron venir a sus mujeres e hijos para que nos viesen. Y así se volvieron ricos de cascabeles y cuentas que les dimos. Y bueno, querían salir de allí, porque lo que no aceptaban normalmente o no querían nunca era ir al poblado con los indios. Y ahora veremos por qué. Dice, acordamos de tornarnos a embarcar y seguir nuestro camino, y desenterramos la barca de la arena en que estaba metida, y fue menester que nos desnudásemos todos y pasásemos gran trabajo para echarla al agua. A 2 tiros de ballesta, dentro de la mar, nos dio tal golpe de agua que nos mojó a todos, y como íbamos desnudos y el frío que hacía era tan grande, soltamos los remos de las manos, y a otro golpe que la mar nos dio, trastornó la barca. Y hubo 3 a los que la barca los tomó debajo, y se ahogaron. Y los que quedamos escapados, desnudos como nacimos, y perdido todo lo que teníamos, y aunque todo valía poco, para entonces valía mucho, entonces era por noviembre y el frío muy grande y nosotros tales que con poca dificultad nos podían contar los huesos. Estábamos hechos la propia figura de la muerte. Así se describe a sí mismos. Desde el mes de mayo pasado yo no había comido otra cosa sino maíz tostado, y algunas veces me vi en la necesidad de comerlo crudo, porque acordaos que la carne de los caballos era para los que hacían las barcas, que no era precisamente Álvar Núñez, uno de ellos. En fin, dice, más estábamos cerca de la muerte que de la vida. Y aquí es donde viene un episodio de lo más interesante, que nos da una idea de cómo aquellos indios eran también capaces de lo mejor, y cómo incluso salvaron la vida a estos pobres españoles que estaban en un estado absolutamente calamitoso, después de este ya no sé si tercero naufragio. Dice, los indios, de ver el desastre que nos había venido y el desastre en que estábamos con tanta desventura y miseria, se sentaron entre nosotros y con gran dolor y lástima que hubieron de vernos en tal mala fortuna, comenzaron todos a llorar recio. Ya ves. Y cierto ver que estos hombres tan sin razón y tan crudos, a manera de brutos, se dolían tanto de nosotros, hizo que en mí y en otros de la compañía creciese más la pasión y la consideración de nuestra desdicha. Yo pregunté a los cristianos y dije que si a ellos les parecía, rogaría a aquellos indios que nos llevasen a sus casas. Y algunos de ellos que habían estado en la Nueva España respondieron que no se debía de hablar de ello, porque si a sus casas nos llevaban, nos sacrificarían a sus ídolos. Mas visto que otro remedio no había y que por cualquier otro camino estaba más cerca y más cierta la muerte, no curé de lo que decían, antes rogué a los indios que nos llevasen a sus casas. Y ellos mostraron que habían un gran placer en ello, y que esperásemos un poco, que ellos harían lo que queríamos. Y luego 30 de ellos se cargaron de leña y fueron a sus casas, que estaban lejos de allí, y quedamos con los otros hasta cerca de la noche, que nos tomaron y llevándonos asidos y con mucha prisa, fuimos a sus casas, y por el gran frío que hacía, y temiendo que en el camino alguno no muriese o desmayase, proveyeron que hubiese 4 o 5 fuegos muy grandes puestos a trechos, y en cada uno de ellos nos calentaban, y desde que veían que habíamos tomado alguna fuerza y calor, nos llevaban hasta el otro, tan aprisa que casi con los pies no nos dejaban poner en el suelo. Y de esa manera fuimos hasta sus casas, donde hallamos que tenían hecha una casa para nosotros y muchos fuegos en ella. Y desde una hora que habíamos llegado comenzaron a bailar y a hacer grande fiesta, que duró toda la noche, aunque para nosotros no había placer, fiesta ni sueño, esperando cuándo nos habían de sacrificar. Y a la mañana nos tornaron a dar pescado y raíces y a hacer tan buen tratamiento que nos aseguramos algo y perdimos algo el miedo del sacrificio. Fijaos
cómo la mentalidad de los españoles, de lo que conocían en la Nueva España, estaban esperando que aquellos tuviesen las mismas costumbres y que les sacrificasen, les sacasen el corazón y todas estas cosas que hacían en Mesoamérica los indígenas. Pues no, nada más lejos. Incluso al final del libro, el propio Álvar Núñez vuelve a recordar esta característica de estos indios que para él era mucho más fácil de cristianizar porque tenían unas costumbres, pues a pesar de estar en el Paleolítico, más cercanas a la civilización que ellos conocían. Pues precisamente, estando con esos indios, tuvieron noticias de otros cristianos que estaban con otros indios de al lado. Así que se preocuparon por contactarlos y así fue, contactaron con ellos. Y con los que contactaron era Andrés Dorantes y Alonso del Castillo, dos de los que luego tuvieron la gran aventura con el propio Álvar Núñez. Dice, se espantaron mucho de vernos de la manera en la que estábamos. Dice, quedamos del arte que he dicho, y los más desnudos, y el tiempo tan recio para caminar y pasar ríos y ancones a nado, ni tener bastimento alguno ni manera para llevarlo, determinamos de hacer lo que la necesidad pedía, que era invernar allí. Se quedaron con estos indios en aquel punto. Y acordamos también que 4 hombres, que más recios estaban, fuesen a Panuco, creyendo que estábamos cerca de allí. Panuco, como veis en el mapa, está a una distancia enorme de esta isla de Galveston, donde fueron a parar esta gente. Pues estará a unos 1000 kilómetros, por ejemplo. Y ellos creían que estaba allí, cerca. Mandan a 4 hombres andando a ver si llegan y piden auxilio para que socorran a los que quedaban allí vivos. Además, con la llegada del invierno, allí donde estaban, dice, sucedió tal tiempo de fríos y tempestades que los indios no podían arrancar las raíces y de los cañales en que pescaban ya no había provecho alguno. Y como las casas eran tan desabrigadas, comenzóse a morir la gente. Y los 5 cristianos que estaban en el rancho, en la costa, llegaron a tal extremo que se comieron los unos a los otros, hasta que quedó uno solo, que por ser solo no hubo quien se lo comiera. Fijaos qué forma de narrar un episodio de canibalismo en el que se iban comiendo a los muertos para no morirse ellos. Y dice, en muy poco tiempo, de 80 hombres que de ambas partes de aquellas 2 barcas llegamos allí, quedaron vivos solo 15. Y encima dio a aquellos indios una enfermedad de estómago que pensaron que la culpa era nuestra porque estábamos allí y que éramos los que los matábamos, y teniéndolo por muy cierto concertaron entre sí de matar a los que habíamos quedado. Afortunadamente consiguieron convencerles de que no hicieran tal cosa y de aquella sobrevivieron. Por otro lado, pues aquellos indios también tenían episodios de humanidad tremendos. Dice, esta es la gente del mundo que más aman a sus hijos y mejor tratamiento hacen. Ya veis que de todo podía esperarse de aquellas tribus. A pesar de las tremendas supersticiones que tenían, pues tenían unos rasgos de humanidad perfectos. Dice, tienen por costumbre de enterrar a los muertos, si no son los que entre ellos son físicos, los chamanes, que a estos quémanlos. Cada uno tiene una mujer conocida, los físicos son los hombres más libertados. Pueden tener 2 y 3, y entre estas hay una gran amistad y conformidad. Bueno, pues eran polígamos los chamanes. Siempre tiene que tener alguna ventaja, ¿no? Los chamanes o los brujos o esta gente. Finalmente, Álvar Núñez y los otros acabaron pues trabajando para los indios prácticamente de esclavos. Dice incluso que los indios que a mí me tenían se salieron de la isla en unas canoas y se pasaron a tierra firme. Esta isla que acabaron llamando de Malado, donde pasaron toda esta calamidad, una isla pegada a la costa, a unas bahías donde tenían muchos ostiones y 3 meses al año no comen otra cosa, son como ostras grandes, bueno, lo que comían allí. Mariscaban durante esa época del año y beben muy mala agua, así dice. Como aquella zona son pantanos, gran parte de ello, dice, tienen gran falta de leña y de mosquitos muy grande abundancia. Sus casas son edificadas de esteras sobre muchas cáscaras y ostiones, y sobre ellos duermen en cueros. Y dice que en el mes de abril fueron a la costa del mar, donde comieron moras de las zarzas durante todo un mes. Bueno, pues resulta que en aquella isla de Malado, que la llamaron así, los indios quisieron hacer físicos a estos barbudos, a estos españoles que habían allí acogido. Y dice, nosotros decíamos que no sabíamos curar, pero nos quitaban la comida hasta que hiciésemos lo que nos decían. Dice, así que nos vimos en tanta necesidad que lo hubimos de hacer. Porque ellos dicen que curaban a los enfermos soplándolos. Bueno, pues esto les rezaban un Padre Nuestro y ya está. Y lo curioso es que algunos se curaban. Decían que se curaban, tenían dolor de cabeza y no sé qué, entonces iban diciendo a los demás que le habían curado. Bueno, pues les fue bien. Esto fue una artimaña que les permitió sobrevivir prácticamente el resto de su aventura. Dice, yo me tuve que quedar con estos mismos indios en la isla más de un año, y por el mucho trabajo que me daban y el mal tratamiento que me hacían, determiné de huir de ellos y irme a los que moraban en los montes de tierra firme.
porque yo no podía sufrir la vida que con estos tenía. Había de sacar las raíces para comer de debajo del agua y entre las cañas que estaban metidas en la tierra, y de esto traía yo los dedos tan gastados que una paja que me tocase me hacía sangre de ellos. Así que puso en obra pasarme a los otros indios, y con ellos me sucedió algo mejor, porque yo me hice mercader, y efectivamente, al llegar a los otros le trataron bien, y éste vio que podía mercadear con unos y con otros. Y de esta forma, dice, lo principal de mi trato era pedazos de caracoles de la mar y corazones de ellos y conchas. Y en cambio, y trueco de ella, traía cueros y almagra con la que ellos se untan y tiñen las caras y cabellos, y pedernales para puntas de flechas, engrudo y cañas duras para hacerlas, es decir, engrudo para pegar las flechas. Estamos en el Paleolítico. Con lo cual este hombre se tuvo que integrar en el ambiente del momento cultural que le había tocado vivir, el que se había vivido en Europa hacía 10.000 años, por ejemplo, ¿no? Y ese era el impacto cultural con unos hombres que tenían que sobrevivir aunque venían del Renacimiento europeo. Y finalmente, como este andaba comerciando con una serie de tribus. Al final, dice, vimos unos indios que vinieron a ver a los nuestros y nos dijeron cómo más adelante había 3 hombres como nosotros y nos dijeron los nombres de ellos. Hombres que eran esclavos de los otros indios, dice que estaban muy maltratados, que les daban de puñetazos y de bofetadas y tal. Entonces este se propuso contactar con ellos e intentar huir todos juntos. También le dieron noticias de que algunos de los hombres de aquel grupo se habían muerto directamente del maltrato. Bueno, pues este tejió un plan con ayuda de los indios para poder contactar con los otros, ¿no? Y los otros eran, pues, Andrés Dorante, Castillo y Estebanico, los que formaron al final esos 4 con Álvar Núñez, que llegaron hasta el final. Un indio me avisó cómo los cristianos eran llegados y que si yo quería verlos, me hurtase y huyese a un canto de un monte que él me señaló. Y efectivamente así contactó con ellos. Y Andrés Dorantes, cuando me vio, fue muy espantado, porque había muchos días que me tenía por muerto. Dorantes respondió que muchos días había que él rogaba a Castillo y a Estebanico que se fuesen adelante y que no lo osaban hacer porque no sabían nadar. Todo aquello estaba lleno de ancones, de entradas de la mar, de desembocaduras de ríos, y los que no sabían nadar pues no podían avanzar. Sin embargo, el propio Álvar Núñez y Dorantes se ofrecieron a pasarles nadando ellos a los otros. Y de esa manera pues los convencieron. Tejieron un plan que más o menos les salió bien y finalmente lograron escapar de aquellos indios. Estos mismos habían contactado con otros antes que les habían dado noticias de otros más que habían muerto, todos de frío, de hambre, etc. Un tal Figueroa, con el que habían contactado estos, había sabido de un tal Esquivel, que era otro de los del grupo, en que había parado la suerte del gobernador y de los demás. El gobernador era Pánfilo de Narváez, como hemos dicho. Bueno, pues Pánfilo de Narváez, por una discusión que tuvo con los suyos, un día se quedó dormido en su barca, allí anclado en la costa, y no quiso aquella noche salir a tierra, eso es lo que cuenta. Quedaron con él un maestre y un paje que estaba malo, y en la barca no tenían ni agua ni cosa que comer, y a medianoche el norte vino tan recio que sacó la barca a la mar, sin que ninguno la viese, de forma que nunca más supieron de él. Y así acabaron los días de Pánfilo de Narváez, perdido en el mar del Golfo de México y seguramente que muerto pues de hambre, de sed o de lo que fuera, junto con los otros 2 que se había perdido. Fueron sabiendo las historias, más o menos, de cada uno de ellos y cómo así habían ido muriendo todos hasta quedar estos 4. Llegaron a conocer incluso episodios de canibalismo, ¿no? Dice, los que morían, los otros los hacían tasajos, y el último que murió fue Sotomayor, y Esquivel lo hizo tasajos, y comiendo de él, pues se mantuvo hasta unos meses más tarde, en el que un indio que pasó por allí, pues fue a ver si se había muerto, y llevó a Esquivel consigo, y lo salvó, y de esa manera pudo contactar con los otros. Y estando en poder de ese indio, el Figueroa lo habló, y supo de él todo lo que hemos contado. Es decir, que esta es la historia que se iban transmitiendo de lo que había ocurrido con estos otros. Y el Figueroa al Esquivel le rogó que se fuese con él vía de Panuco, lo cual Esquivel no quiso hacer, diciendo que él había sabido de los frailes, otros que habían muerto de la expedición, que Panuco había quedado atrás, lo que no sabían era dónde estaban nunca. En fin, a lo largo de todo este periplo va contando las costumbres de las distintas tribus con las que van contactando. Y cuando habla, por ejemplo, de unos indios que eran los iguaces, dice, toda esta gente son flecheros y bien dispuestos, aunque no tan grandes como los que atrás dejamos, y traen la teta y el labio horadados. Su mantenimiento principalmente es de raíces de 2 o 3 maneras, búscanlas por toda la tierra, son muy malas y hinchan a los hombres que las comen. Tardan 2 días en asarse, y muchas de ellas son muy amargas, y con todo esto se sacan con mucho trabajo. Es tanta el hambre que aquellas gentes tienen, que no se pueden pasar sin ellas, y andan 2 o 3 leguas buscándolas. Algunas veces matan algunos venados y a tiempos toman algún pescado, mas esto es tan poco y su hambre tan grande que comen arañas y huevos de hormigas y gusanos, lagartijas, salamanquesas
y culebras y víboras de los que matan a los hombres que muerden, y comen tierra y madera y todo lo que puede haber. Y el estiércol de los venados, y otras cosas que dejo de contar, ya he contado mucho. Y creo averiguadamente que si en aquella tierra hubiese piedras, las comerían, como vivían en zonas de lagunas y muy pantanosas, pues no había muchas piedras. Por eso dice que cree que no las comerían. Bueno, también dice que tienen costumbre de robarse unos a otros, que son gente muy ladrona, que las casas las mueven continuamente, cada 3 o 4 días las mueven, que están hechas con pieles encima de unos arcos de madera. Bueno, pues unas serían como tipis y otras serían más redondas. No siembran ninguna cosa ni nada que se pueda aprovechar. Dice, sin embargo, es gente muy alegre por mucho hambre que tengan, por eso no dejan de bailar y de hacer fiestas y areitos. Para ellos el mejor tiempo que estos tienen es cuando comen las tunas, porque entonces no tienen hambre y todo el tiempo se lo pasan en bailar y comen de ellas de noche y de día. Bueno, pues esta es la descripción de aquellos buenos salvajes con el que este hombre tuvo que vérselas o convivir incluso durante años. Y cuenta, eso sí, muy interesante de estos indios. Dice, alcanzan aquí vacas, y yo las he visto 3 veces y he comido de ellas, y parécenme que serán del tamaño de las de España. Tienen los cuernos pequeños, como moriscas, y el pelo muy largo, merino, rizado. Unas son pardillas y otras negras, y a mi parecer tienen mejor y más gruesa carne que las de acá. Está describiendo perfectamente a los bisontes americanos, los búfalos. De las que no son grandes hacen los indios mantas para cubrirse y de las mayores hacen zapatos y rodelas, escudos, debe ser por el grosor de la piel. Estas vienen de hacia el norte por tierra adelante, hasta la costa de Florida, y tiéndense por toda la tierra más de 400 leguas. Estos son 2000 kilómetros aproximadamente. Y en todo este camino por los valles por donde ellas vienen, bajan las gentes que por allí habitan y se mantienen de ellas y meten en la tierra gran cantidad de cueros, es decir, prácticamente toda la población indígena paleolítica de todas aquellas comarcas tenían como sustento principal a los bisontes, a los búfalos americanos, de los que había un número infinito en aquellas fechas. Bueno, después de algunas aventuras finalmente logran huir, como tenían planeado, y pasaron a otras tribus que más o menos les iban tratando bien. Pero tuvieron la suerte de que, ejerciendo su oficio, entre comillas, de curanderos, pues iban normalmente curando de aquellas dolencias que muchas de ellas parecían sugestiones, porque iban muy malos, les rezaban un Padre Nuestro y se levantaban buenos, y eso les sirvió para sobrevivir pues durante muchos meses, porque desde aquí hasta California pasaron como unos 10 meses por lo menos. Dice, todos aquellos a quien esta fama llegaba nos venían a buscar para que los curásemos y santiguásemos a sus hijos, y cuando los indios que estaban en compañía de los nuestros, que eran los cutalchiches en este momento, se hubieron de ir de su tierra, antes que se partiesen nos ofrecieron todas las tunas que para su camino tenían, sin quedarse ninguna a ellos, y dieron los pedernales tan largos como palmo y medio, 30 centímetros, más o menos, con que ellos cortan, y es entre ellos cosa de muy gran estima, como no, un puñal de pedernal cuando no tienes otra herramienta más que la piedra tallada para sobrevivir, pues para ellos era la mayor riqueza que podían tener. Y en ese momento, para estos 4 supervivientes también, porque no tenían otra cosa. Estaban como Dios la había traído al mundo y aquellos pedernales largos que les estaban regalando les podía salvar la vida. Bueno, y así van pasando de una tribu a otra y cuentan muchas costumbres de ellos, ¿no? Como a veces pues se vengan entre ellos, si tienen algún pleito, si llegan a matarse, cómo son verdaderos expertos en el arte de la guerra, cómo son capaces de salir agachados de su casa y emboscar a cualquiera sin ser sentidos. Bueno, pues cuenta cosas de estas, las que más o menos podemos saber de aquellos indígenas, pero que este hombre pues las cuenta a su manera, como él lo vivió. Fue el primer europeo que contactó con todas aquellas tribus. Y estas descripciones son valiosísimas, claro está. Entre esas costumbres dice, por ejemplo, en toda la tierra se emborrachan con un humo y dan cuanto tienen por él. Pues no sé qué humo será, puede ser el tabaco, aunque el tabaco no parece que provoque borrachera, o puede ser cualquier otra cosa que ellos fumasen. Y cuenta también, en el tiempo que así estaba, entre estos indios vi una diablura, y es que vi a un hombre casado con otro, y estos son unos hombres amarionados, les llama así, impotentes, y andan tapados como mujeres, y hacen oficio de mujeres, y tiran arco, y llevan muy gran carga. Y entre estos vimos muchos de ellos amarionados, como digo. Bueno, pues sería una tribu donde había muchos individuos de este tipo, ¿no? Pero dice, y son más membrudos que los otros hombres, y más altos, y sufren grandes cargas. Bueno, esta descripción ya no se corresponde con una tendencia a la homosexualidad de una persona, ¿no? Yo creo que estos individuos estaban castrados, son eunucos, porque el hecho de que sean tan grandes y tan musculosos y además tengan este comportamiento,
Está describiendo claramente a lo que se suele conocer por un eunuco, ¿no? Por un hombre castrado. Seguramente sin él saberlo estaba viendo a hombres que de niños los habían castrado y por eso tenían ese aspecto y esa forma. Y así iban pasando pues de tribu en tribu, ¿no? Dice, después nos partimos de los que dejamos llorando, fuimos con los otros a sus casas y de los que en ellas estaban fuimos bien recibidos y trajeron sus hijos para que los tocásemos con las manos. Como veis, su fama de curanderos les precedía y eso les ayudaba enormemente a ser bien recibidos por las otras tribus y a desplazarse deprisa por un enorme territorio que por supuesto no conocían ni sabían dónde estaban ni en qué dirección podían ir para llegar con suficiente suerte a lo que ellos conocían como el Mar del Sur, que era el Pacífico actual. Bueno, pues unos por otros les iban guiando. Ellos decían, queremos ir hacia donde se pone el sol, pero les decían, no, allí no hay gente, no vais a encontrar gente, ni comida, ni agua. Tenéis que ir en otra dirección. Incluso a veces mandaban a mujeres que explorasen el terreno para ver si encontraban a gente y de esa manera les podían decir, iros por allí que hemos encontrado otra tribu, otra cosa. ¿Por qué mandaban a las mujeres? Porque como él mismo explica, las mujeres, aunque hubiese guerra o estuviesen en conflictos, podían tratar con los otros indios y podían hablar con ellos, cosa que un hombre no. Era hostil el hecho de que se acercase un hombre de una tribu con la que pudieran estar en guerra o que no se conociesen. El caso es que los indios pues les iban aconsejando que fuesen por un lado, que fueran por el otro, y ellos a veces iban por donde consideraban que tenían que ir. Y lo que siempre observaban, que lo dice muchas veces, que los indios se robaban unos a otros, es decir, cuando una tribu les traía como curanderos, la fama ya les precedía, llegaban a la otra tribu, los dejaban y a forma de tributo o de cobro, no se sabe qué, robaban todo lo que tenían la tribu que acababan de encontrar. Y parece que no les molestaba mucho, porque sabían que ellos cuando pasasen a la siguiente tribu, a estos 4 curanderos, iban a hacer lo mismo, y de hecho así ocurría. Y eso ocurrió repetidamente muchas veces, según iban moviéndose por aquel territorio. Y además ocurrían episodios como este que os voy a leer, que ya fueron los que verdaderamente les dieron la fama mundial, ¿no? Dice, aquí me trajeron un hombre y me dijeron que había mucho tiempo que le habían herido con una flecha por la espalda derecha y tenía la punta de la flecha sobre el corazón. Decía que le daba mucha pena y que por aquella causa siempre estaba enfermo. Y lo toqué y sentí la punta de la flecha y vi que la tenía atravesada por la ternilla. Y con un cuchillo que tenía le abrí el pecho hasta aquel lugar y vi que tenía la punta atravesada y estaba muy mala de sacar. Torné a cortar más y metí la punta del cuchillo y con gran trabajo, en fin, la saqué. Era muy larga y con un hueso de venado, usando mi oficio de medicina, le di 2 puntos y dados se me desangraba y con raspa de un cuero le estanqué la sangre, eso es la pasta de la raspadura de los cueros. Bueno, pues tenía ya unas habilidades importantes para el momento. Y en fin, cuando le sacó la flecha se la pidieron los otros indios, que rápidamente la enseñaron por toda la comarca diciendo que este físico había sacado la punta de la flecha, que era imposible de sacar, ¿no? Y bueno, dice, hicieron muchos bailes y fiestas como ellos suelen hacer, y otro día le cortó los 2 puntos al indio y estaba sano. Y esta cura nos dio entre ellos tanto crédito por toda la tierra cuanto ellos podían y sabían estimar. Les abrió muchas puertas. De estos nos partimos y anduvimos por tantas suertes de gentes y de tan diversas lenguas que no basta memoria a poderlas contar. Y siempre saqueaban los unos a los otros. Y así los que perdían como los que ganaban quedaban muy contentos. Lo que os he dicho. Llevábamos tanta compañía que en ninguna manera podíamos valernos con ellos, les estorbaban, estaban siempre rodeados, toda la tribu les llevaba y les pasaba a la otra donde ellos decían que querían ir, porque iban siempre hacia el oeste, o intentaban llegar a la Mar del Sur en todo caso, para contactar allí con españoles, porque sabían que por la zona de California ya había españoles. Lo que no sabían era lo que les quedaba, ni por dónde estaban, ni cómo de grande era el continente que estaban atravesando. Y bueno, pues les agasajaban, dice, las mujeres nos traían las tunas, que son la fruta de ese cactus que ellos comían, y arañas y gusanos y lo que podía haber. Ya ves qué regalos. Dice aquí, pasamos un gran río que venía del norte, y pasados unos llanos de 30 leguas, hallamos mucha gente que lejos de allí venían a recibirnos, y salían al camino por donde debíamos de ir, y nos recibieron de la manera de los pasados. A estas alturas es posible que este río podría ser el llamado Río Grande. Bueno, en definitiva, les iban diciendo a los indios que ellos querían ir a la puesta del sol. Y ellos respondían que por allí estaba la gente muy lejos. Y como os digo, muchas veces mandaban mujeres para comprobar dónde estaba la gente. Porque las mujeres pueden contratar aunque haya guerra, dice él literalmente. Y muchas veces volvían, después de 5 días, dice, las mujeres sin haber hallado a gente. Pues aún así ellos tenían que tirar adelante.
Incluso en una de estas aventuras, dice, las mujeres que mandamos volvieron y dijeron que habían hallado muy poca gente y que todos habían ido a las vacas, es decir, a los búfalos, porque tocaba en ese momento la migración y en ese momento todos dejaban las tiendas o los poblados y se iban a la caza. Pero bueno, finalmente en una de ellas, y en una avanzadilla que había hecho Castillo y Estebanico, el negro, cuando volvieron dijeron que habían hallado casas de gente y de asiento, y que aquella gente comía frijoles y calabazas, y que habían visto maíz. Es decir, encuentran por fin tribus asentadas que cultivan cosas, y eso es garantía de comer, y de comer más o menos bien, no los insectos que hasta la fecha les habían estado ofreciendo muchas veces. Dice, esta fue la cosa del mundo que más nos alegró, y por ello dimos infinitas gracias a nuestro Señor. Fijaos, después de años encuentran a alguien que cultiva cosas, y que son gente de asiento, es decir, sedentarios. Hemos pasado al neolítico, circunstancialmente, en este momento. Dice, llegamos a sus casas, donde hicieron muchas fiestas con nosotros. Nos partimos y llevámoslos con nosotros a otras casas de asiento, donde comían lo mismo que aquellos. Bueno, pues qué maravilla. Probablemente estas casas eran la de los indios pueblo, que es más o menos la zona aquella que ocupaban, y que se llaman así porque tenían casas. Por eso se les llamaron los indios pueblo. Pero bueno, esto no duró mucho. Enseguida salieron de allí y los otros indios volvían a ser nómadas. De hecho, la siguiente tribu dice que es la gente que mejores cuerpos vimos y de mayor viveza y habilidad, y que mejor nos entendían y respondían en lo que preguntábamos. Llamámoslos de las vacas porque la mayor parte que ellas muere es cerca de allí, y porque aquel río arriba, más de 50 leguas, van matando muchas de ellas. Esta gente andan del todo desnudos a la manera de los primeros que hallamos, es decir, van pasando de un momento cultural al otro. No salen de la edad de piedra, por supuesto, pero bueno, de encontrar gente sedentaria a encontrar nómadas, cazadores, recolectores, teniendo en cuenta además que muchas de las cosas que recolectaban eran dudosamente comestibles, bueno, eran comestibles, pero en Europa no se comían. Bueno, pero estos indios resulta que tenían maíz, y entonces quisimos saber de dónde habían traído aquel maíz, y ellos nos dijeron que de donde el sol se ponía, y que lo había por toda aquella tierra, es decir, había otros indios que tenían maíz, y estos les enseñaron un poco, no eran ellos los que lo cultivaban. Y bueno, así poco a poco pues fueron a otros pueblos que efectivamente volvían de nuevo pues a tener maíz o a tener frijoles o a tener lo que fuera. Todas estas tribus en este momento cultural normalmente no tenían cerámica, no tenían vasijas para poder calentar el agua ni nada. Si son nómadas no van a llevar este tipo de artefactos por ahí porque pesan un montón y porque no son propios de unas viviendas que se están moviendo cada 2 o 3 días, claro está, los tipis o las tiendas que tuviesen. Pero se apañaban para poder cocer, por ejemplo, los frijoles o cualquier otra cosa. Y cuenta un episodio muy interesante, que quién sabe si no se ha hecho así siempre también, hace 10.000 años en Europa, ¿no? Cuando no existía la cerámica. Dice, dábannos de comer frijoles y calabazas. La manera de cocerlas es tan nueva, para él, para Álvar Núñez, que por ser tal yo la quise poner aquí, para que se vea y se conozca cuán diversos y extraños son los ingenios e industrias de los hombres humanos. Dice así, de los hombres humanos. Ellos no alcanzan ollas, no tienen cerámica. Y para cocer lo que ellos quieren comer, hinchan media calabaza grande de agua. Y en el fuego echan muchas piedras a las que más fácilmente ellos pueden encender. Es decir, la calabaza no se puede poner en el fuego, porque se quema. Pero la llenan de agua, la ponen allí en un lado y echan piedras grandes en el fuego. Y cuando ven que están ardiendo, tómanlas con unas tenazas de palo y échanlas en aquella agua que está en la calabaza, hasta que la hacen hervir con el fuego que las piedras llevan. Y cuando ven que el agua hierve, echan en ella lo que han de cocer. Y en todo este tiempo no hacen sino sacar unas piedras y echar otras ardiendo para que el agua hierva para cocer lo que quieren. Y así lo cuecen. Fijaos, lo que tienen que inventar para cocer cuando no tienen cerámica. Bueno, lo que tienen que inventar no, eso se inventó antes que la cerámica, muy seguramente. En fin, seguimos con el camino de esta epopeya y ahí dan con unos indios que dice que le dieron 5 esmeraldas hechas puntas de flechas y con estas flechas hacen ellas sus areitos y bailes. 5 esmeraldas hechas puntas de flechas, menuda joya, ¿no? Le pareció que eran muy buenas y le pregunté por dónde las habían habido y dijeron que las traían de unas sierras muy altas que están hacia el norte y las compraban a trueco de penachos y plumas de papagayos. Y decían que allí había pueblos de mucha gente y casas muy grandes. Bueno, el caso es que no fueron a ellos, claro. Estaban en el norte, estos querían ir al oeste. Aunque el viaje que pegaron al norte fue importante, por no atravesar todas las sierras. Y así cuenta como siempre les acompañaban hasta dejarlos entregados a los otros indios. Y entre todas estas gentes se tenía por muy cierto que veníamos del cielo, eso dice. Y caminaban mucho, y comían poco, y pasaban hambre, pero dice que se habían acostumbrado ya a este proceso y que más o menos pues se apañaban bien.
Dice, teníamos con ellos mucha autoridad y gravedad. Y para conservar esto, fijaos la artimaña, les hablábamos pocas veces. El negro les hablaba siempre. Se informaba de los caminos que queríamos ir y los pueblos que había y de las cosas que queríamos saber. ¿Por qué? Pues porque así se hacían los importantes, ¿no? El que hablaba por los codos era el negro. Ellos iban serios y tal porque venían del cielo y eran los físicos. Pasamos por gran número y diversidades de lenguas. Y los preguntábamos y nos respondían por señas. Así es como se fueron apañando. Bueno, y de esta forma, con esta sistemática, pues más o menos cuando llegaron al estado de Sonora, del actual México, pues fue cuando Castillo dice que vio al cuello de un indio una hebilleta de talabarte de espada y en ella cosido un clavo de herrar. Se la tomó y le preguntó que qué era aquello. Y le dijeron que había venido del cielo. Y le preguntaron que quién había traído esto del cielo. Y respondieron que unos hombres que traían barbas como nosotros, que habían venido del cielo y llegaban a aquel río y que traían caballos y lanzas y espadas, y que habían alanceado 2 de ellos. Y lo más disimuladamente que pudimos le preguntamos qué se había hecho de aquellos hombres, y nos respondieron que se habían ido a la mar, y que metieron sus lanzas por debajo del agua, y que ellos también se habían metido por debajo, que después los vieron ir por encima hacia la puesta del sol. Está describiendo más o menos cómo se montan en la barquilla y van seguramente hacia su nave o hacia donde la tendrían. Dice, como tuvimos tan cierta nueva de ellos, dímonos más prisa a nuestro camino, y siempre hallábamos más nueva de cristianos, y nosotros les decíamos que les íbamos a buscar, para decirles que no los matasen ni tomasen por esclavos, porque por desgracia es lo que estaban haciendo, como luego veremos, ni los sacasen de sus tierras, ni les hiciesen ningún mal. De hecho, todos los pueblos que estaban encontrando por allí estaban vacíos. La gente había huido a las sierras porque los cristianos estaban haciendo porredadas por allí para coger esclavos, entre otras cosas. En fin, que al final, con ayuda de los indios, y preguntando siempre por estos cristianos, contactaron con ellos. Y así es como dice Álvar Núñez, que otro día por la mañana tomé conmigo al negro y 11 indios. Y por el rastro que hallaban siguiendo a los cristianos, pasé por 3 lugares donde habían dormido. Y este día anduve 10 leguas. Que son 50 kilómetros, ya es andar en un día. Y otro día de mañana alcancé 4 cristianos de caballo, que recibieron gran alteración de verme, tan extrañamente vestido y en compañía de indios. Estuvieronme mirando mucho espacio de tiempo, tan atónitos que ni me hablaban ni acertaban a preguntarme nada. Yo les dije que me llevasen donde estaba su capitán, y así fuimos media legua de allí, donde estaba Diego de Alcaraz, que era el capitán. Este era el que estaba capturando indios en aquella zona. Él me dijo que estaba muy perdido de allí, porque había muchos días que no había podido tomar indios y que no había por dónde ir porque entre ellos comenzaba a haber necesidad y hambre. Bueno, finalmente se juntaron con ellos y trataron del asunto de lo que para Álvar Núñez era una novedad total, era que estuviesen tomando esclavos entre los indios. Evidentemente Álvar Núñez conocía las leyes y aquello pues le chocaba, ¿no? Y dice, pasamos muchas y grandes pendencias con ellos, porque nos querían hacer los indios que traíamos esclavos. Y con este enojo, al partir, dejamos muchos arcos turquescos que traíamos y muchos zurrones y flechas, y entre ellas las 5 de las esmeraldas, que no nos acordamos de ellas y así las perdimos. Dimos a los cristianos muchas mantas de vaca y otras cosas que traíamos. Vímonos con los indios el mucho trabajo porque se volviesen a sus casas y se asegurasen y sembrasen maíz. Es decir, estos convencían a los indios de que volvieran a sus casas, que no pasaba nada. Pero sí pasaba. Los españoles aquellos les estaban tomando esclavos. Es más, los indios les apreciaban mucho a estos y no querían hablar con los otros cristianos. Y dice, a los cristianos les pesaba de esto. Y decían que su lengua les dijese, el traductor que llevaban, que nosotros éramos como ellos mismos y nos habíamos perdido hace mucho tiempo y que éramos gente de poca suerte y valor, y que ellos eran los señores de aquella tierra y a quien había de obedecer y servir. Esto tenía que escuchar Álvar Núñez después de encontrarse con Diego Alcaraz y con toda aquella gente. Dice, mas todo esto los indios tenían el muy poco o nada de lo que se les decían. Antes unos con otros entre sí platicaban, diciendo que los cristianos mentían, porque nosotros veníamos de donde salía el sol y ellos de donde se pone, y que nosotros sanábamos los enfermos y ellos mataban los que estaban sanos, y que nosotros veníamos desnudos y descalzos, y ellos vestidos y en caballos y con lanzas, y que nosotros no teníamos codicia de ninguna cosa. Antes todo cuanto nos daban tornábamos luego a dar, y con nada nos quedábamos, y los otros no tenían otro fin sino robar todo cuanto hallaban, y nunca daban nada a nadie. Evidentemente, los indios sabían distinguir unos de otros y no se creían que estos que venían desnudos fueran igual que los otros, aunque las barbas podría delatarlos perfectamente que eran iguales.
En fin, que nunca se pudo convencer a los indios de que eran los mismos, eso lo dice él. Y efectivamente ellos se molestaron en que los indios volviesen a sus casas, los convencieron diciendo que no les volverían a hacer daño, pero fue un error, porque lo dice él. Después de que hubimos enviado a los indios de paz y regraciándoles el trabajo que con nosotros habían pasado, los cristianos nos enviaron debajo de cautela a un tal Cebreros, alcalde, y con él otros dos, los cuales nos llevaron por los montes y despoblados por apartarnos de la conversación de los indios y porque no viésemos ni entendiésemos lo que de hecho hicieron. Y dice que nosotros andábamos a buscarles la libertad y cuando pensábamos que la teníamos, sucedió tan al contrario, porque tenían acordado de ir a dar en los indios que enviábamos asegurados y de paz. Esto es lo que dice y lo que le pesa a Álvar Núñez. Y dice, lleváronnos por aquellos montes 2 días, sin agua, perdidos y sin camino. Todos pensábamos perecer de sed, y de ella se nos ahogaron 7 hombres. Murieron 7 hombres de los que iban allí en aquella expedición, que serían los que iban los españoles, y muchos amigos que los cristianos traían consigo, es decir, las tribus que traían en ese momento aliadas con los españoles. Este episodio ocurre en el desierto de Sonora, porque es justamente el camino que tenían que hacer hasta llegar a Culhuacán, que es la ciudad que está al sur de todo esto, donde allí definitivamente pues contactan ya con una ciudad de españoles. Allí en Culiacán estaba el alcalde mayor y capitán de aquella provincia, que era Melchor Díaz, que les trató muy bien. Y a este hombre ya le dio su primera queja por lo que estaba ocurriendo con los indios, cosa que a este hombre parece que también le suscitó cierto escándalo. Sus creencias no eran tan diferentes a las que los católicos tenían en ese momento. Creían en un Dios que estaba en los cielos, que es el que había creado todo, más o menos, grosso modo era eso, con lo cual dijeron, bueno, pues estos son fáciles de cristianizar porque no son como los de Mesoamérica, ¿no?, que creen en muchos dioses y se comen a los otros y tal. Y entonces les convencieron de que pusieran cruces en sus casas y que cuando fueran los cristianos allí a por ellos, a hacerles daño, pues que sacasen las cruces y que de esa manera pues no les haría el mal. Y parece que funcionó, porque dice, y pasados 15 días que allí habíamos estado, llegó Alcaraz con los cristianos que había ido en aquella entrada, y contaron al capitán cómo eran bajados de las sierras los indios, y habían poblado en lo llano, y habían hallado pueblos con mucha gente que de primero estaban despoblados y desiertos, y que los indios les salieron a recibir con cruces en las manos, y los llevaron a sus casas y les dieron de lo que tenían, y durmieron con ellos allí aquella noche. Espantados de tal novedad, y de que los indios les dijeron cómo estaban ya asegurados, mandó que no se les hiciese mal, y así se despidieron. Y dice Álvar Núñez, Dios nuestro Señor, por su infinita misericordia, quiera que en los días de vuestra majestad, y debajo de vuestro poder y señorío, estas gentes vengan a ser verdaderamente y con entera voluntad sujetas al verdadero Señor que los crió y redimió. Lo cual tenemos por cierto que así será, y que vuestra majestad ha de ser el que lo ha de poner a efecto, que no será difícil de hacer, porque 2000 leguas que anduvimos por tierra y por la mar en las barcas, y otros 10 meses que después de salidos de cautivos, sin parar anduvimos por la tierra, no hallamos sacrificios ni idolatría. Está contándole al emperador que toda esa tierra que él ha recorrido no tiene sacrificios ni idolatría, y que son gente de buena voluntad, y él cree que fácil de cristianizar. Bueno, realmente llegaron después a la ciudad de Compostela, donde estaba el gobernador Núñez de Guzmán, presidente de la Real Audiencia. Y cuenta en este episodio también muy interesante como en toda esa zona había indios todavía hostiles y por lo tanto fueron con ellos gente de a caballo, iban 20 de a caballo que nos acompañaron hasta 40 leguas y de allí adelante vinieron con nosotros 6 cristianos que traían 500 indios hechos esclavos. Y llegados a Compostela el gobernador nos recibió muy bien, de lo que tenía nos dio de vestir, dice, lo cual yo por muchos días no pude traer, es decir, él no podía ya vestirse después de estar pues 8 años desnudo prácticamente, ni podíamos dormir si no era en el suelo, fijaos. Pero en todo caso, lo que sí que podemos fijarnos en este episodio es cómo llega una columna de 500 esclavos indios a la guardia de unos españoles. El gobernador Núñez de Guzmán seguramente la vio llegar porque estaba allí y no hizo nada en contra. Bueno, pues este gobernador Núñez de Guzmán fue denunciado por estos y otros hechos parecidos. Tuvo un juicio de residencia, se le encontró culpable y fue engrilletado y traído a España. Murió en la cárcel en España por incumplir la ley y por permitir estos hechos. Acordaos que Bernal Díaz del Castillo ya nos había dicho en un episodio que este hombre había dado licencia para hacer esclavos a espuertas, literalmente lo dice así, y que por eso había sido encarcelado y llevado a España. Pues este hombre reafirma que estaba siendo testigo de la esclavitud, eso sí, no la estaba incentivando él mismo. Bueno, pues es un dato interesante que nos da en una narración absolutamente diferente de estos asuntos, pero nos lo confirma el propio Álvar Núñez.
Bueno, finalmente llegan a México y allí tanto el virrey como el marqués del Valle, el propio Cortés, pues lo recibieron y se admiraron de la narración y de todo lo que les estaba contando que habían pasado durante tantos años. Y desde allí se embarcó hacia España. Y por no acabar sus desgracias tan fácilmente, resulta que en el camino pues fueron apresados, no os cuento muchos detalles, por un barco pirata francés, que con malas artes, al verse rodeado de una flota portuguesa, cuando estaba el francés a punto de asaltar al español, les dijo a los portugueses que el español era francés y que él era portugués. Y mientras los portugueses se fueron a por los españoles, el francés huyó. Cuando se dieron cuenta que les habían engañado y los que venían allí eran españoles, pues bueno, se sintieron engañados los portugueses, pero al francés no hubo manera de seguirlo porque tenía un barco que corría a remo de una manera tremenda, por lo que dice insólito. En fin, que cuenta, dice, conocido que éramos amigos, se hallaron burlados por habérseles escapado aquel corsario con haber dicho que éramos franceses. Nos preguntó el capitán Diego de Silveira que de dónde veníamos y qué mercadería traíamos, y le respondimos que veníamos de la Nueva España y que traíamos plata y oro, y preguntónos qué tanto sería. El maestro le dijo que traería 300.000 castellanos. Respondió el capitán: boa fe que venís moito ricos, pero tracedes muy ruin navío e moito ruin artillería. Oh fil de puta, cana renegado francés, e que bon bocado perdió, bota Deus. Ora sus pos vos habedes escapado. Seguime e non vos apartades de mí, que con ayuda de Deus eu vos porné en Castela. Bueno, y así es como esta armada, que además iba guardando 3 navíos que venían cargados de la especiería, pues les depositó en Lisboa hacia agosto de 1537, 10 años después de que hubiesen salido de Sanlúcar de Barrameda, en junio del 27. Este no fue el fin de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Como héroe que era de aquella gran odisea, pues acabó siendo nombrado gobernador de Río de la Plata y del Paraguay hacia 1540. Y así pues se fue para allí y estuvo unos años ejerciendo el cargo, hasta que en 1544 pues fue objeto de un motín. Tuvo un follón allí con su gente. Entretanto había descubierto las cascadas de Iguazú, otra cosa que se puede asignar a este hombre en una de las expediciones que había hecho desde allí. Pero con motivo de aquellos hechos fue arrestado, llevado a España, fue juzgado, fue desposeído de su cargo, después de muchos litigios y muchos recursos. Parece que logró recuperar parte de la hacienda que le habían incautado y murió finalmente en Valladolid, pues en un estado más cercano a la pobreza que otra cosa. Y este fue Álvar Núñez Cabeza de Vaca, un hombre que si hubiese sido inglés o de cualquier otro país de este tipo, pues tendría varias series de Hollywood y de Netflix y por supuesto grandes superproducciones de películas, porque los paisajes que recorrió de estos estados hoy norteamericanos son verdaderamente alucinantes y claro está, pues se prestan a unas producciones verdaderamente espectaculares. Pero como fue un español del siglo XVI que se jugó la vida, no se murió de milagro y corrió esta aventura, pues como suele ocurrir no le conocen ni en España, no le conoce casi nadie, o muy poca gente en todo caso. Bueno, pues esto ha sido todo en esta ocasión. Hasta otra vez, amigos.